¿Se escucha? ¿Se escucha, no? Muy buenos días a todos. Un gusto poder saludarles. Lo que les voy a presentar a continuación es la experiencia chilena respecto a dos estudios de efectividad que hemos hecho en intervención breve. Y me atrevería a decir que en nuestro país, en el ámbito de las adicciones, del consumo de sustancias, no van a haber más de 3 o 4 estudios con este tipo de metodología. Por lo tanto, los resultados que obtenimos, la verdad que son altamente valiosos para nosotros los que tomamos decisiones. Si bien yo no soy un experto en metodología de efectividad, sí tengo la responsabilidad de saber leer e interpretar estos resultados y poder tomar decisiones de política pública respecto a la evidencia científica que nos entregaron estos estudios. Es decir, es una oportunidad fantástica para nosotros. Y si bien es un poco obvio lo que digo de tomar decisiones políticas en base a la evidencia científica, la verdad que eso ha sido una excepción en nuestro país más que una norma. Realmente nos toca tomar decisiones en base a otros criterios y muy pocas veces con evidencia y evidencia local. Vamos a comenzar con el primer estudio de efectividad que se hizo en Chile en intervenciones breves. Nos vamos al año 2009, en esa época, y también se dio una situación excepcional, diría yo, en que el gobierno nos dio la posibilidad, los tiempos, el apoyo político y los recursos financieros para diseñar una política pública como cualquier tomador de decisiones quisiera. Es decir, a un problema identificado, buscamos lo que dice la evidencia internacional, la experiencia chilena, armar una propuesta de pilotaje, teníamos recursos para hacer un estudio de evaluación de implementación, después íbamos a hacer un estudio de efectividad y a partir de esos resultados modificarlo y transformarlo en un programa, una política pública. Esta secuencia lógica, ¿verdad?, ordenada, nuevamente es una excepción en nuestro país. Realmente partimos de atrás para adelante, implementando políticas, programas con coberturas amplias, donde no han sido prácticamente evaluados ni los diseños, ni la implementación, y menos la efectividad. Entonces, la oportunidad de hacer algo ordenadamente y ver cómo nos resultaba. Y lo primero que hicimos fue una alianza estratégica entre el Estado, representado por Senda, la Universidad Católica, esta casa de estudios, donde estaba el conocimiento, la expertise, y por supuesto los ejecutores, los alcaldes, que se decidían implementar en la ciudadanía a nivel local este proyecto. Y lo que queríamos en conjunto era instalar sistemas de detección, intervención breve y referencia en ámbitos que no solamente fuera atención primaria, donde habitualmente se instalan, sino en espacios donde la probabilidad de encontrar personas con riesgo alto fuese mayor. Y lo que hicimos es contratar recursos, capacitar, y colocamos el sistema en las comisarías, estaciones de policía, servicios de urgencia, la atención primaria, por supuesto, se mantuvo, y algunos servicios sociales o comunitarios. Y la idea era partir solamente con un grupo pequeño de municipios, 5 municipalidades, probar en ese periodo de tiempo este piloto, hacer la evaluación de implementación a través de la universidad y efectivamente este estudio para ver los resultados si funcionaba. Y a partir de eso tomó la decisión y ir aumentando a una escala mayor, en 2014, y si nos iba bien, aumentar efectivamente en forma más masiva este proyecto. Bueno, lo primero, revisamos la literatura, lo que había, y finalmente nos quedamos con la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, que es una propuesta bien estructurada, su instrumento, su intervención, ¿verdad?, sus manuales. Además, estamos con el patrocinio de ellos, estaban interesados y nos alentaban a que hiciéramos esto. Estamos trabajando también en México con las plataformas e-learning respecto a la intervención breve. Entonces era un momento auspicioso para tomar esta metodología. Y lo que hicimos era partir, si bien fue en forma paralela, no fue con la Universidad Católica, sino con la Universidad de Chile, dijimos, bueno, partamos validando el instrumento para Chile, validemos el ASIS. Fue publicado, y acá viene la primera diferencia. Me detengo un par de segundos porque lo que sucedió acá puede ayudarnos a explicar y a entender los resultados de la efectividad. Lo primero es que el punto de corte para el riesgo intermedio o alto era distinto al de la OMS. Es decir, el riesgo moderado para Chile era este grupo poblacional y el ASIS internacional que usa la OMS toma esto. Es decir, es un grupo más pequeño, son como los leves de los moderados, lo que llamamos en Chile al riesgo intermedio a partir de la ASIS. Lo que están acá, que la OMS llama riesgo intermedio también, nosotros ya lo estamos considerando riesgo alto. Lo interesante, bueno, nuestros puntos de corte son distintos a la ASIS. Lo interesante es que la validación de la propia OMS respecto a la ASIS, mira los puntos de corte, no son tan distintos a los que obtuvimos nosotros en nuestro estudio. Los puntos de corte se sacan por sensibilidad y especificidad. Este es el estudio. Efectivamente, alcohol está por sobre, está bien.
pero vean cannabis, cocaína, los sedantes, están con puntos de corte similares a los nuestros. Pero entendemos que por motivos prácticos, por costo, la OMS tomó la decisión de ampliar esto y posiblemente intervenir una mayor cantidad de población, ¿verdad?, con intervenciones más económicas, costo-efectivas. Similar fue la validación de la CIS para los franceses. También encontraron alcohol muy similar a ellos, pero las sustancias ilegales tienen también un punto de corte bastante más bajo y similares a los nuestros. Entonces, la primera diferencia es que nosotros mantuvimos un punto de corte de acuerdo a la mejor equilibrio entre especificidad y sensibilidad, a diferencia de la CIS. Esto es importante porque no siempre son comparables cuando hablamos de población con riesgo intermedio. Eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo, había que revisar la intervención breve. En ese momento estaba en transición este documento de la versión en inglés al español. Fue un buen momento. Y eso fue lo que decidimos evaluar. Y ese es el estudio de efectividad que les quiero presentar. Ahí están los autores, agradecer, siempre encabezados por la Universidad Católica. El estudio se publicó recién el año pasado, pero la verdad que se hizo hace bastantes años. Acá simplemente lo que queríamos demostrar, ¿verdad?, como todo estudio de efectividad, control que le entrega el folleto versus la intervención breve para el riesgo moderado, que les mencioné, centrado principalmente en alcohol, marihuana y cocaína. Ahí está un poco el grupo. Y se implementó en centros de atención primaria, estaciones de policía y servicios de urgencia. Es decir, se aplicaron 12.000 personas con ASIS, de las cuales los que cumplían el criterio para enrolarlos, ¿verdad?, fueron 800 personas, las cuales se distribuyeron aleatoriamente, un grupo con 400, el otro también. 39 profesionales aplicaban la intervención breve en 25 tipos de establecimientos y lo mismo similar con el grupo de control. Y acá tuvimos nuestra primera dificultad, que fue el seguimiento, que efectivamente la pérdida fue un número bastante alto, más de lo que esperábamos, pero no lo suficiente para invalidar o objetar el estudio. De hecho, se logró publicar en una buena revista científica. Y llega la hora de los resultados. Todavía me acuerdo el día que Fernando Poblete me llama y me cuenta: Rodrigo, los resultados no van bien, no lo podíamos entender, hemos hecho todo tan ordenado, los 10 pasos de la OMS estrictos, capacitados, certificados, con simulación de pacientes, con actores. Y miren los resultados. Tenemos resultados por el ASIS completo, por alcohol, cannabis y cocaína. Y lo primero que vimos es que no solo no había diferencia estadísticamente significativa entre la entrega del material y la intervención breve propiamente tal, sino que en ninguno de los casos había una mejoría a los 3 meses. ¿Ya? Lo que se midió fue a los 3 meses. Entonces no entendíamos muy bien qué había sucedido, tuvimos reuniones de urgencia, varias discusiones, qué estaba mal hecho el estudio, cómo podemos explicar esto. Hay que reconocer que sí hubo algunos resultados con diferencias significativas, pero en poblaciones muy específicas, rangos de edad, combinación un poco rebuscada entre alcohol con marihuana, donde la secundaria bajaba, pero lo principal del estudio no nos dio buenos resultados. Entonces, efectivamente, había que reconocer que no encontramos evidencia de la efectividad de la intervención breve en base a la CIS para población chilena con nuestro estudio versus grupo control. Una de las explicaciones que pudimos haber encontrado tenía que ver con el punto de corte. Es decir, los estudios de la OMS y otros, la población que toman de riesgos más amplia, y lo que estamos tomando eran los riesgos más leves dentro de los moderados. Y es posible que en este grupo que dejamos afuera, que tiene mayores consecuencias negativas, pueden apreciarse mejor los cambios que los de riesgo leve. Es decir, esta información era válida para los riesgos moderados leves. Ahí sí se pudiese comparar. También el tamaño de la muestra se calculó con la metodología más de la OMS, no teníamos muchos puntos de referencia, y encontramos varias explicaciones de por qué pudo haber sucedido esto. Sin embargo, nos parecía importante seguir insistiendo como política pública de que la evaluación y la intervención considerara todas las sustancias, ¿ya? No estamos en la línea de solamente medir el alcohol, si bien la que tiene más prevalencia, más impacto. Hay contextos que es importante detectar el tabaco, los sedantes que están creciendo y otro tipo de sustancias. Queríamos insistiendo ahí. Entonces, lo primero era tener un poco de calma. Lo que estamos midiendo es la intervención breve puntual. No estamos evaluando la efectividad del SBIR, del sistema amplio de intervención, ¿verdad?, del continuo de intervenciones. Y lo que empezamos a aclarar otras informaciones que nos había entregado este pilotaje. Y uno fue las personas que tenían riesgo alto, las que no habíamos evaluado. El año 2014 habíamos detectado a 2.000 personas con riesgo alto, de las cuales
solamente un tercio se refirió a tratamiento, posiblemente el resto no quiso o no se logró hacer la referencia. Y de estas personas que se refirieron, vemos que el 56%, es decir, la mitad de la gente que fue referida, ingresó a tratamiento, ¿sí? 648. Es decir, en total, de personas de riesgo detectadas el año 2014, casi el 20% ingresó a tratamiento. Y eso nos encontramos un resultado espectacular. Si no hubiéramos hecho esta intervención, lo más probable es que esas personas siguiesen consumiendo o empeorando y llegarían después. Es decir, había que salir un poco que el SBIR es solamente la intervención breve para el riesgo intermedio, leve, si lo comparamos con otra parte, que no tenía un continuo y otras externalidades positivas. Pero había que tomar decisiones. No podíamos seguir tal cual, éticamente era imposible, científicamente no correspondía, y qué íbamos a hacer como Estado respecto a esto. Hicimos algunos ajustes. Lo primero es, respecto al riesgo intermedio, no íbamos a hacer los 10 pasos, que tomaba mucho tiempo, era costoso, requería más capacitación. Lo reducimos a menos pasos, a la intervención mínima, que son 5 pasos. Segundo, reforzamos el tema motivacional. Fuimos mucho más flexibles, habíamos sido muy estructurados, muy cuadrados, no se podían salir de los pasos por ningún motivo. Fuimos más flexibles, le dimos mucha relevancia a la entrega del documento, del feedback, de la aplicación, una buena aplicación del instrumento. Y para el riesgo alto, quisimos reforzar, mantener los 10 pasos, fortalecer esa referencia asistida, que ese 18% de gente que ingresó a tratamiento, ojalá fuese un 19 y un 20, y ponerlo como meta. Y empezar a explorar los que son los tratamientos breves en atención primaria. Nos vamos al segundo estudio. Hemos aprendido bastante del estudio anterior, no cometimos algunos errores, y también fue encabezado por la misma universidad, eso fue muy positivo, por la Universidad Católica, y es el estudio en base al programa que estaba instalando el Ministerio de Salud, que el día de ayer Pablo les comentó, que tenía que ver con el riesgo moderado en base al audit que realizaban los técnicos o los paramédicos. Los pasos, ya los mencionó ayer Pablo, son 4 pasos estructurados. También se capacitó, fueron acreditados también con sala de espejo, etcétera. Acá está un poco el diagrama. De 3.000, se seleccionaron 300, ¿verdad? Se estudiaron en forma aleatoria. Se aplicó solamente en 5 consultorios. Lo interesante es que el seguimiento, vean la pérdida del seguimiento, es mínima comparada con el estudio anterior. Aquí aprendimos, y aprendieron los propios autores de la investigación, acá hubo incentivos económicos, efectivamente, al seguimiento. Y no fue un seguimiento a los 3 meses, sino a los 6 meses. Y los resultados, muy buenos. El primero es que la intervención breve, efectivamente, fue superior al grupo control, ¿ya? Si bien el nivel de significancia está al límite, ¿verdad? Era significativo, es decir, bajaban 0,8 puntos respecto al control. Y lo más interesante aún es que tanto el grupo control, que la pura entrega de folleto, como la intervención breve, ambos tenían una reducción altamente significativa en el consumo de riesgoso de alcohol, bajando prácticamente 5 puntos cada uno. Es decir, la entrega del material después de la aplicación por sí sola tiene un impacto importantísimo. Estos resultados venían a reforzar la Estrategia Nacional de Alcohol y el énfasis en instalarse en atención primaria con esta metodología en lugares y con profesionales no especializados necesariamente. La pregunta que uno se hacía efectivamente es si esa diferencia de puntaje 0,84 justificaba seguir con la intervención breve, con el costo asociado, o era mejor quedarse con la aplicación del instrumento y la entrega material. Ese 0, tanto, ¿vale la pena? O es, viendo el costo efectivo, es mejor con una buena entrega material, una buena aplicación, en vez de la intervención breve, que la diferencia no es tan alta, como lo ven ahí. Y la respuesta, bueno, estamos discutiéndolo, pero efectivamente, si vemos la intervención breve como un hecho aislado, puede que tenga razón, que no sea costo efectiva. Pero recordemos que esto es un continuo de atención, que va desde la orientación, la información, la pesquisa, la consejería, después una evaluación, al tratamiento, hay que tener contacto, seguimiento a la población bajo control. Entonces, efectivamente, era mejor mantener la intervención breve. Y con esto te finalizo. Gracias a estos 2 estudios de efectividad que se han hecho en Chile, lo primero que podemos mencionar es que si hay evidencia chilena para disminuir el riesgo del consumo de alcohol con esta metodología. Aún no tenemos evidencia chilena y más o menos coincide con la internacional respecto a las drogas ilícitas. No hemos todavía aprendido a saber cómo intervenir con este tipo de sustancias, con los riesgos intermedios.
más allá de la efectividad de las estrategias SBIR, proporciona un continuo de cuidados y combina enfoque poblacional e individual. En Chile podemos decir que el SBIR está basado no solamente en la literatura nacional, sino también en la evidencia local respecto a sus resultados. Y eso es algo importante porque es una excepción en las políticas públicas en Chile. Lo otro que destacó Matías ayer, el jefe de salud mental, es que efectivamente a partir del año 2016, tanto el Ministerio de Salud como Senda aunaron los esfuerzos y se generó un solo gran programa nacional de detección, intervención y referencia. Es decir, el SBIR anterior desapareció, se unió, tenemos ventajas comparativas de capacitación, de asesoría, de acompañamiento y hay un solo lineamiento que es para alcohol, sustancias ilícitas, adolescentes y posiblemente embarazos, y es una sola línea y no enredamos ni confundimos a la ciudadanía ni a los establecimientos. Los que han desafío efectivamente, toda la población infanto-adolescente, tenemos desafíos, si bien hay unos programas no han sido evaluados, no hay mucha evidencia, hay que retomar el tema comunitario, perdimos los espacios de policía, etcétera, o servicios de urgencia, hemos retirado eso, hay que volver a insistir y por supuesto centrarse en políticas, en poblaciones más específicas. Como país tenemos un desafío enorme con la población que pertenece a los servicios o que se atiende a los servicios nacionales de menores, los chicos vulnerados sus derechos con infracción de ley, que es una prioridad. Hay que desarrollar detección, intervenciones breves y referencia para esa población y quizás hay que hacer ajustes a esto que es más poblacional, más diseñado a atención primaria, y hay que hacer ajustes a esta población. Muchas gracias.